¿Cómo describirías tu evolución desde que empezaste hasta ahora en la escritura? Bueno, la evolución fue una primera novela, se llama 20 días desenfocado, y realmente cuando uno empieza pues tiene pocos recursos literarios, ¿verdad? Porque esto se va aprendiendo conforme uno va evolucionando dentro del oficio de escribir. Pues es como ir en bicicleta, cuando uno se monta por primera vez titubea y está inestable, y cuando uno ha ganado un campeonato de ciclismo pues hace virguerías con la bicicleta. Y en esto pues ocurre lo mismo que en el resto de cosas de la vida, ¿no? Que la experiencia te va enseñando y vas aprendiendo y vas evolucionando. Es simplemente eso, una evolución. Bueno, pues han dicho que tus libros se dedican en el alcohol y las drogas de los menores. ¿Nos podrías comentar un poco sobre lo que va el libro sin decir algún spoiler? Bueno, sobre el alcohol en los menores no. La novela negra sí que como ingredientes principales pues siempre está el problema del alcoholismo, el problema con el sexo, con la violencia que está en nuestras ciudades, ¿no? Entonces, básicamente lo que se trata es de reflejar esta sociedad en la que estamos todos metidos. Estoy metido yo y estáis metidos vosotros, ¿no? Iros a Valencia una noche de marcha, iros a una discoteca, salir a las 5 después de tomaros unos cobatas y ya sabéis lo que vais a ver. Vais a ver peleas, vais a ver prostitución, vais a ver drogas, eso está todo, está en Benicàssim, está en Villarreal, está en Castellón, está en todos sitios, ¿no? Forma parte de la sociedad en la que nosotros estamos metidos, más que nada porque hay intereses, hay gente que gana dinero con estas cosas y nosotros somos tan estúpidos que ahí estamos, ¿no? Haciéndoles ganar dinero. Pero bueno, esto es lo que se intenta reflejar en la novela negra, ¿no? Toda esta parte sucia de la sociedad y que existe como tal y que tenemos que tener presente de que está ahí. ¿Hay algún error que cometiste al principio y que ahora ves como una lección grave? Bueno, sí que se aprende de errores, ¿no? Pero error como tal creo que no. Creo que, como te he dicho antes, es más el efecto de la evolución. Cuando uno evoluciona, pues cuando echa la vista atrás ve pues con añoranza un poco pues lo pardillo que eras o lo ingenuo que eras en ese momento, ¿no? Pero nos pasa a todos nosotros también cuando vemos fotografías de hace 10 años, dices, ¿cómo es posible que yo llevara ese pelo, llevaba esas zapatillas? ¿Cómo era? Entonces, pues forma parte de la evolución. ¿Y qué es lo que te interesó para dedicarte a escribir libros? Bueno, pues fue el satisfacer una ansia mía de escribir. Había pasado toda la vida leyendo desde muy pequeñito, pero además he sido un gran lector. He leído de todo tipo de novelas. Recuerdo que mi madre me miraba y me veía tirado en el sofá, pero siempre leyendo, siempre. Incluso a veces llevaba 2 novelas a la vez, ¿no? Y jamás se me había pasado por la cabeza poder escribir una novela, y eso sucedió hace 10 años. Con 55 años empecé a escribir mi primera novela y mis primeros relatos, ¿no? Y cuando pones pasión en lo que haces, las cosas acaban saliendo bien. Y eso tenéis que aplicarlo también al resto de cosas de la vida. Uno tiene que hacer lo que quiere hacer, lo que siente pasión por hacer, y empeñarse, aunque a los amigos no les guste o prefieran otras cosas, o que la familia diga o deje de decir. Es vuestro camino y es vuestra historia y es vuestra vida. Así que en la literatura pasa también lo mismo. En el momento que decidí escribir mi primera novela, pues lo hice a pesar de todo. A pesar de todos aquellos amigos que me dijeron que estaba loco, que por qué hacía eso, que qué inútil era escribir una novela. Yo seguía lo mío, porque ha resultado que por eso que es mi pasión, ¿no? Y he peleado por ello. Y de todas las novelas que te has leído, ¿cuál es la que más te ha gustado, la que más te ha llevado por este camino? Bueno, lo he comentado en el grupo de antes. Yo de pequeñito, bueno, de jovencito, ¿no? Leí Papillon, de un escritor francés que se llama Henry Cherrier, y que narra la aventura de Papillon. Era un preso que lo encerraron en una cárcel, imaginaros cómo serían las cárceles entonces, de la Guayana francesa,
Y ahí la novela trata de cómo se las ingenia para escapar, ¿no? Porque la vida en la cárcel es tremendamente dura, está cargada de violencia, de traiciones, y quiere escapar, y la novela narra todas estas cosas. Yo aluciné, yo flipé, y digo, ostras, ¿cómo es posible que un autor que ni conozco, que además ha escrito esta novela en francés, que alguien la ha traducido al español, yo leyéndola sea capaz de crear esas imágenes en mi cabeza, ¿no? Como si fuera una película de las de ahora? Y eso me embaucó, ¿no? Eso me hizo seguir leyendo y leer de todo tipo de tramas, de todo tipo de género, y he ido despachando unas porque no me gustaban, no me gustan las tramas románticas a mí, no soy de literatura romántica, tampoco mucho de literatura histórica, pero sí de literatura policial, de thriller, de novela negra, de todas estas cosas, ¿no? Que están ahora tan de moda. ¿Qué parte de tu trabajo disfrutas más? ¿La creación, la producción o la interacción con el público? Bueno, esto me encanta. Yo hace muchos años que no venía aquí, ¿no? Empezamos en el 2018, lo estaba hablando con María antes, cuando creamos lo de Castelló Negro, el concurso de relatos, y vine aquí, a este instituto, y fui a otros institutos de la provincia, ¿no? Para estar con chavales como vosotros y explicarlos cuáles son las bases para escribir un relato. Y eso, pues, me encanta, ¿no? Es una cosa que adoro de mi trabajo, bueno, de mi pasión, porque realmente soy ingeniero técnico e industrial y no me gano la vida escribiendo, ¿no? De hecho, lo hacen muy pocos escritores que puedan ganar suficiente dinero para no trabajar de otra cosa. Y bueno, el momento de la escritura, que dura mucho, son muchas horas de despacho, solo, con mi música, con mi mesa, con mi ordenador. Tengo 2 pantallas para poder corregir bien mis escritos, y esa es la mayor parte que paso en las novelas, y yo lo disfruto porque siento esa necesidad de hacerlo, ¿no? de escribir. La promoción de las novelas, pues es casi obligatorio. Ninguna editorial de hoy en día va a contratar a un escritor que no se parta los cuernos luego yendo a promocionar su novela, yendo a ferias del libro, yendo a dedicatorias. Es casi imposible, porque las editoriales son un negocio y lo que quieren es ganar dinero. Y si el autor va a escribir, le van a publicar y va a estar tirado en el sofá esperando a que le lleguen las ventas, el número de ventas, pues está muy equivocado. Entonces forma parte todo un poco de ser el oficio de escritor, ¿no? Tienes que pasar mucho tiempo escribiendo, tienes que pasar tiempo dedicando novelas, yendo a charlas, y pues forma todo un poco parte. Que entonces, ¿podrías explicarnos cómo es ese proceso de crear un libro y luego que se llegue a ventas? O sea, ¿cómo te ocurren más o menos las ideas, o qué haces para ver si realmente te gusta cómo lo has escrito y ya luego publicarlo? O, ¿cómo sería este proceso? Es que tengo curiosidad. Bueno, esto es quizás lo más difícil Mira, voy a poneros un ejemplo. Estoy creando un relato ahora, ¿vale? Hace 2 años creé un personaje que se llama Tormo, que es un detective privado, y su casera, que es la señora Pruden. La señora Pruden una mañana oía chillidos en la calle de madrugada, y era Tormo, investigador, que es un personaje solitario, y estaba borracho cantando en mitad de la calle. Y Pruden bajó a la calle e intentó sonsacarle donde vivía para pagarle un taxi para que Tormo se fuera a su casa a dormir la mona. Pero Tormo ni se acordaba, ni sabía hablar, ni nada. Total, que se lo llevó a su casa. Y ahí esa noche tuvieron sexo, porque Pruden se aprovechó de Tormo. Y a partir de ahí se estableció una relación. Pruden le paga una oficina a Tormo para que sea detective, para que haga sus labores de detective privado, a cambio de favores sexuales. No os alarméis, porque esto sucede, lo de los favores sexuales lo vemos hasta en los telediarios con los políticos y demás. Bueno, pues ahora que ya he creado estos personajes, estoy creando un relato nuevo. Ahora Pruden le pide a Tormo que lleve a sus amigas de 70 años un día a la playa, así.
que le pagará 200, 300 euros si lleva a sus amigas, que son unas arpías de cuidado, que son insoportables y egoístas, que las lleve a la playa. Pues así nace un relato. Ahora tengo que averiguar qué hago con ellas, qué hago con Tormo, qué les pasa en la playa, ¿no? Y entonces empiezas a pensar, pues lo normal es llegar allí a la playa, aparcan y es Tormo quien tiene que cargar con las sombrillas, las sillas y todo, hasta primera fila de la playa. Y ellas lo maltratan, le hablan mal, le dan prisas y lo insultan porque se creen que, pues eso, saben que es un borracho y que está allí a su servicio, ¿no? Bueno, pues lo siguiente que se me ocurre, porque la historia tiene que avanzar, no puede pararse ahí, no ha pasado todavía nada, pues que Tormo, una vez ha dejado las cosas allí, se va al bar, a un chiringuito de playa, y allí pues le gusta el bourbon y las cervezas y se pasa horas. Y mientras él bebe, a una de las señoras mayores le pica una medusa. Se la llevan a la Cruz Roja y allí se monta el show. ¿Por qué? Porque ellas están en topless, son personas de 70 años, su cuerpo no es el más prieto que hay, y entonces pues allí montan el show en la Cruz Roja porque están las tres señoras pues medio desnudas. Pero es que cuando vuelven se me ocurre pensar que lo peor que puede pasar es que les hayan robado el bolso y la sombrilla y demás. Pues me pongo manos a la obra y lo describo, y Tormo se ríe de que les han robado ellos. Y ellas están con tanga, medio desnudas. Entonces no tienen otra opción que volver a casa así, en el coche de Tormo. ¿Y qué ocurre? Para acabar, pues se me ocurre que la Guardia Civil los para, y cuando el Guardia Civil enfoca la linterna dentro del coche y ve a las tres señoras desnudas allí, de 70 años, pues se monta el cirio. Es decir, todo esto es un proceso creativo de que se empieza de una manera, tienes unos personajes, los tienes definidos y lo haces transitar a través de la idea inicial de ir a la playa con ellas. Todo lo que viene o bien lo tienes previsto o bien se te va ocurriendo durante el proceso de escritura. Y al final tienes que sacar un final que sea un poco potente, que sea divertido. Esa concatenación de hechos es lo que hace que uno, cuando escribe, cuando piensa en la obra, cree lo que es la trama en sí, ¿no? Y eso es lo que cada uno de vosotros, cuando escribéis un relato, tenéis que tener presente. Hay que tener un inicio, un desarrollo y un final. Y esta es poco más o menos la idea de escribir. Se puede hacer lo mismo, en el mismo sentido, pero con una novela mucho más larga, en la que hay muchos más personajes, en la que suceden más cosas, en distintas ciudades, en distintos sitios, pero hay que seguir un poco esta estructura. ¿Cuál ha sido tu obra con la que más has disfrutado escribiéndola, buscando información, todo eso? Creo que, como nos sucede a todos, me gusta más siempre la última, ¿no? La última novela es mucho más completa, es mucho más compleja, porque mi manera de escribir ha evolucionado y creo que es la que me siento mucho más satisfecho, ¿no? Es como las series de Netflix y demás. Nos gusta mucho una serie, la comentamos con los amigos y demás, pero es que pasan 2 años y en ese plazo de 2 años has visto nuevas series que te han hecho olvidar un poco aquellas, ¿no? ¿Por qué? Porque han salido ideas nuevas y han salido estas series nuevas que te llaman y que te cautivan todavía más, por lo que sea, ¿no? Pues en la novela pasa exactamente lo mismo también. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Tienes otra? ¿No? ¿Sí? Que como te he preguntado antes, que si de tu primera novela, si te arrepientes de algo, de haber escrito, ¿qué cambiarías? Tipo, si pudieras volver al pasado y cambiarlo, ¿lo cambiarías? ¿O decides dejarlo así porque es como tu proceso, es por lo primero que has hecho y lo que has empezado y tu principio? Una buena pregunta esa, que además me la hago yo muchas veces también. Yo la cambiaría toda. Si viniera una gran editorial planetaria que me dijera queremos comprarte los derechos de esta novela, vamos a publicarla, la cambiaría toda. Pero, sin embargo, creo que tiene esa frescura inicial que tienen las primeras cosas que se hacen. Y creo que eso me costaría también en parte deshacerme de ello, ¿no? Pero
Cuando lo pienso en estas cosas veo que no me podría deshacer de esa frescura porque la novela existe como tal. Y como existe y se vendió bien, pues sigue existiendo en las estanterías de los lectores. Entonces, no me importaría cambiarla, modificarla para adecuarla a mi nueva manera de narrar, ¿no? A mi nuevo estilo. No me importaría. ¿Alguna otra? ¿No? ¿En qué te inspiras para seguir innovando en lo que haces? Me inspiro en lo que pasa en la vida, me inspiro en lo que me rodea. Aprendo de todos vosotros, de mis amigos, de lo que ocurre en nuestra sociedad. Ser escritor es un oficio que tienes que estar, aunque no estés escribiendo en ese momento, aunque estés en la calle, tienes que seguir siendo escritor, porque la trama la tienes en la cabeza. Recuerdo que en una de las novelas estaba paralizado, llevaba unos meses sin escribir porque no sabía salir de un atolladero al que me he metido yo en mi propia novela, y un día caminando por Viral haciendo deporte vi como un coche de policía Z con las luces encendidas se subía encima de la acera, cortaba el paso a dos muchachos que iban por allí, salieron los policías, los pusieron contra el capot y los cachearon. Pues solo esa observación me permitió a mí en mi novela darle una salida a un atolladero en el que yo estaba, que no podía salir, ¿no? Entonces, de alguna manera, con eso quiero deciros de que el observar, el mero hecho de observar lo que sucede a nuestro alrededor, nos proporciona suficiente información para poder utilizarlo en nuestros relatos, en las novelas. ¿Cómo manejas la presión y las críticas en tu industria? Las críticas con educación siempre son bien recibidas. Todas las cosas hechas con educación a mí me parecen fantásticas y se puede uno aprender y corregir. Las críticas con alevosía y con mala leche, pues no las soporto. Y la mejor manera para no tener un enfrentamiento es hacer caso omiso, como en otras cosas. Cuando no te gusta una cosa, miras para otro lado y ya está. ¿Hay alguna característica que tengan tus personajes principales en todas tus obras que es el tipo en común? Lo que tienen en común los personajes protagonistas es la soledad. Esa soledad, cada uno de nosotros tenemos una manera diferente de llevarla, ¿no? Incluso de terminar con ella. Cada uno de nosotros nos hemos sentido solos en más de una ocasión y el tratamiento de esa soledad en los personajes creo que es un punto muy fuerte para empezar una trama novelesca, ¿vale? Porque en la soledad de cada uno tenemos unos pensamientos y somos capaces de maquinar muchas cosas, ¿no? Y muchas veces cometemos errores por estar bajo el influjo de esa soledad de la que os hablo. El público también podéis preguntar, si queréis, profesores también, si queréis preguntar. Si no, pues sigo, no pasa nada. ¿Tienes alguna manía rara o superstición antes de un evento importante como este? No, las manías ya uno las asume como parte de la personalidad, ¿no? Me gusta escribir con música. Yo no puedo ponerme a escribir sin música. Me da igual que sea heavy, que sea punk, que sea música clásica, que sea pop, que sea country, me da igual, pero necesito llenar ese vacío del despacho con música, ¿no? Y antes de venir aquí no he presentado nada. Lo único que sí que tenía preocupaciones porque la gente que tuviera un poco de interés, ¿no? Y que preocupara, que aprovechara esto que estoy haciendo yo aquí, que es hablar de mis experiencias en la literatura, porque cuando yo fui joven a mí nadie se me plantó delante en clase y me habló de que esto existía, ¿no? Pensaba que los escritores eran seres iluminados por Dios, que tenían unos superpoderes de hacer todas estas cosas y no es así, ¿no? Apostaría a algo que entre vosotros habrá más de un escritor el día de mañana. Bueno, pues la manía que nos has contado antes de la música es por algo en concreto, ¿te relaja más, te inspira? La música empiezas escuchándola y cuando estás escribiendo ni te enteras de que está ahí, pero llena un vacío. ¿No os ha pasado nunca de que estáis leyendo y se os va la noción del tiempo? Yo he empezado a escribir a las 4 de la tarde
y a las 9 entra mi mujer a decirme que es hora de cenar. Y para mí ha transcurrido un rato. Y sin embargo he estado muchas horas. Y durante esas horas la música estaba, rellenaba el ambiente, me hacía compañía y nada más. Es como, ni siquiera es un vehículo para ser más original o para pensar mejor. Simplemente elimina ese silencio, esa soledad en la que está uno, ¿no? Ahí metido a la hora de escribir. Bueno, ahora cambia un poco. ¿Qué es lo más difícil de tu trabajo que la gente no ve? Lo más difícil es corregir las novelas. Cuando uno termina de escribir la novela, pues bien, a ver, la novela se estructura como una casa. Llegan los camiones, dejan allí los montones de tierra, el cemento, los herrajes para la estructura, el hormigón, lo deja todo ahí y una vez tienes ahí que tienes creado los personajes y dónde vas a meter la trama, hay que empezar a levantarla, ¿no? Y empiezas a escribirla y terminas la casa por el tejado y cuando has terminado no se ha acabado. Cuando has terminado de escribir la novela por primera vez, ni se os ocurra pensar que eso se ha acabado. Viene lo más duro y son las correcciones, porque cuando te vas atrás y empiezas a releer todo lo que has escrito, lo cambiarías todo. Incluso a veces durante el periodo de correcciones aparecen personajes nuevos o personajes que no les has dado casi importancia y que tienen un potencial enorme, que lo ves y los haces participar más y eso te cambia toda la trama. Eso es un proceso que dura una corrección, 2 correcciones. Suelo hacer yo 4 correcciones completas de mi novela y luego envío el manuscrito a una correctora profesional que trabaja en Madrid, que siempre trabajo con la misma, y ella le da un repaso y le saca lustre y brillo a la novela. Yo tengo que revisar sus correcciones, decidir cuáles decido aceptar en mi novela e implantarlas. Y una vez termina eso, se lo mando al lector cero, que es un compañero, que es un cabrón, de cuidado, porque me saca todas las cosas que no quiero que me saque, me las saca. Es sincero como él mismo. Y eso es lo que busco en él, que me saque todos los defectos, que me critique. Antes de que me critique el público, que me critique él. Y con sus correcciones y con sus ideas, yo vuelvo a hacer otra corrección. Y cuando termino, vuelvo a hacer una última corrección antes de mandarlas a las editoriales o a los concursos a los que me presento. Con lo cual, si tardas un año, año y medio en escribir una novela, todo este proceso dura otro año. Y luego que te la publiquen dura otro año. La última novela de Hilary Cullen, que ahora tiene 8 meses de vida, pues la escribí hace 3 años y medio. Es todo un proceso, pero a la vez yo agradezco que sea un proceso largo, porque si realmente disfrutas haciendo algo, pues durante esos 3 años estás disfrutando, ¿no? Así que bendito sea el esfuerzo también. Por ahí tienes una pregunta. ¿Cómo describes tu proceso creativo desde la idea hasta la ejecución? ¿Cómo la escribo? ¿Describes? ¿Cómo la describo? A ver, cuando uno tiene una necesidad sabe lo que busca, por lo menos, ¿no? Vale, entonces creo que lo principal a la hora de escribir la novela es ese inicio tiene que estar fundamentado en una idea de lo que quieres expresar, ¿no? En la novela de Hilary Cullen lo que quería expresar es que una señora mayor se siente sola, pero no es solo la de mi novela. La soledad de esta señora mayor viene reflejada porque el 80% de los ancianos de nuestra sociedad está solo. Y eso está estudiado y estos son resultados de un estudio universitario que se hizo. El 80% de los mayores nuestros está solo, aunque estén en una residencia. Las personas que están en las residencias están todavía más solas que las que viven solas en casa. Porque yo he entrado en residencias hace poco y hay señores que están durmiendo, que les cae la baba, otros están allí, otros están mirando al vacío. La gente allí está sola, parece que sea un sitio en el que vas a ir a la espera de la muerte, ¿no? Y eso es una soledad terrible. A mí me da miedo poder acabar así, ¿no? Eso me parece horroroso. Bueno, pues si quieres denunciar esto, si quieres hacer ver a los lectores de que eso existe y de que es así de terrible, pues tienes que escribir sobre ello. Entonces, utiliza personajes que
que estén en esa situación y invéntate, que para eso somos escritores, para sacar el genio, de cómo conseguir que una persona salga de eso. Entonces, ese es el proceso un poco creativo, esas son las bases de la novela. Ahora hay que llegar al final. Los finales muchas veces cambian durante la historia, durante el trayecto de escribir la novela, cambia y lo tenías pensado a veces un final y lo modificas por otro. Pero al final creo que la idea es lo que quieres expresar, ¿no? Lo que quieres denunciar, lo que quieres que la otra gente que te va a leer que acabe comprendiendo. Que entonces en tus novelas siempre como que criticas algo para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando o de lo que ha pasado. Claro, es el medio ideal para hacer crítica social, ¿no? Pero es que muchas veces la ficción no supera la realidad. La realidad es bestialmente más dura de lo que podamos los escritores inventar en estas novelas, ¿no? Tramar. Fíjate, por ejemplo, habéis visto las noticias, este señor francés que tenía una señora a la que drogaba para que gente de la calle subiera a su casa y la violara. Jamás se me hubiera a mí ocurrido semejante bestialidad, pero eso ha sucedido. De vez en cuando te sorprendes en los telediarios cuando sacan la noticia de que un padre ha tenido a su hija o a su hijo encerrado durante 15 años en un sótano sin dejarlo salir de casa, por los motivos que fuera. Es terrible, es así. Es decir, es una batalla continua entre lo que es la realidad y la ficción. Entonces, si nosotros no expresamos estas cosas en las novelas, mucha gente, de verdad, que existe esa gente que cree que la vida es de color de rosa. Hay gente que se piensa de que todo el mundo es amable, que todo el mundo y que esto que no existe, que es todo pura ficción, y no es verdad. Lo que nosotros escribimos nos supera muchas veces lo que es la realidad, y creo que es nuestra labor, que además es un vehículo adecuado para expresar una trama, para hacer una trama con estas cosas. Entonces, de alguna manera estamos en esa batalla ahí, ¿no? Cuando te quedas parado a la hora de hacer una obra y no se te ocurre cómo continuar y esto, ¿dejas que vaya fluyendo y se te ocurre algo o haces algo en especial para poder continuar? Creo que lo mejor es dejar pasar tiempo. Las cosas se acaban solucionando muchas veces sin forzarlas. Pero sucede lo mismo con las relaciones humanas. Cuando algo no va bien hay que darse un descanso y hay que apartarse un poco y mirar la vida con otra perspectiva. Y en esto sucede lo mismo. Fíjate que lo que comentaba antes, desde que terminas de escribir la novela, la primera corrección, yo debo dejar pasar por lo menos 3 meses. En estos 3 meses me olvido, me distancio de la novela y cuando la retomo veo cosas que nada más terminar de escribir no hubiera visto, porque me he distanciado. Y la distancia a veces te da esa perspectiva para tomar decisiones buenas, ¿no? Y en esto ocurre lo mismo. Bueno, pues, ¿cómo lidias, aparte de con la música, cuando tienes un bloqueo, no tienes ideas para escribir, por ejemplo? Pues cuando no tienes ganas de escribir, no escribes. Es que las cosas son tan fáciles. Cuando no quieres ir a la playa no vas, y cuando no quieres salir con los amigos no sales, y cuando no quieres comer una cosa no te la comes. Y esto funciona exactamente igual. Cuando hay un bloqueo y no tengo ganas de escribir, pues dejo que mi naturaleza fluya, porque sé que más tarde o más pronto pues terminaré sentado delante del teclado y me pondré a escribir de nuevo, porque creo que lo llevo dentro, ¿no? Y como es una necesidad, pues acabará saliendo. Y bueno, pues has dicho que aquí en la sala seguramente habrá algún escritor. ¿Qué le dirías para que, por ejemplo, publique todo lo que escribe? ¿Qué consejo le darías? Bueno, lo de publicar es complicado, ¿vale? Eso es toda una historia que tardaríamos aquí horas hablando de esto, ¿no? Pero el que quiera empezar a escribir es que es tan fácil como tener imaginación. Si tienes imaginación,
tienes ya el 90% de las cosas que necesitáis, porque lo otro que es un bolígrafo o es un ordenador o un papel, eso lo tenéis todos, ¿no? Entonces necesitáis un poco de tiempo y un poco de imaginación. Y os animo a hacerlo porque esa primera prueba que hagáis, enseñarla a los amigos. Ostras, que no pasa nada. Y dice, mira lo que he escrito. Oye, pues es lo mismo que escribís con los móviles cuando chateáis y demás. ¿Quién no miente a veces con el móvil y cuenta una cosa que no es del todo cierta o que lo ha tergiversado? Pues esto es lo mismo. Una vez empiezas a escribir, a los que sintáis que os ha gustado ya no lo vais a poder abandonar nunca. Y lo que va a generar es que cada vez aprendáis más, que sepáis más recursos y eso embellecerá vuestras palabras. Y eso es chulo, de verdad, es apasionante, es todo un mundo que os animo a intentarlo. Y ahora, ese es el consejo que le has dado tú, pero el mayor consejo que has recibido tú en tu vida, ¿cuál fue el que siempre vas a recordar? Bueno, no, a mí el mejor consejo que me dieron nunca fue mi abuelo, ¿no? Me dijo que sea yo, sé tú. Yo soy diferente a todos vosotros y cada uno de vosotros sois diferentes a los demás, así que sed vosotros. Y no hay otra manera. La vida es vuestra y vais a ser lo que vais a ser y lo que vayáis a ser va a ser durante toda la vida. Así que no os engañéis, no hagáis lo que quieran hacer todos o lo que está de moda. Simplemente pensad en lo que os gusta, lo que os apasiona y lanzaros de cabeza. ¿Has tenido algún proyecto que no salió como esperabas? Sí, claro. Proyectos salen y no son como esperaron. Mira, un día estaba en casa y me levanté por la mañana a las 7 de la mañana para salir a caminar por la Sierra Espadán. Tengo una casita ahí en Ayodar. Y a las 7 de la mañana pues me levanté y mientras desayunaba miraba el móvil y empecé a recibir felicitaciones y felicitaciones y felicitaciones. Y me pusieron unos enlaces a la prensa del periódico de Burgos, periódico de Salamanca, Luis Aleixandre, finalista del Premio Planeta, Luis Aleixandre, finalista del Premio Planeta, y yo no entendía muy bien, pensaba que era una broma, ¿no? Pero al final me di cuenta de que no, de que sí, me había nombrado finalista del Premio Planeta, ¿no? Y empecé a emocionarme, empecé a recibir llamadas de periódicos, de televisiones, demás, querían entrevistas. Estuve metido en una vorágine impresionante. La cuestión es que desde que salió en los medios transcurrieron 3 días y a mí de Planeta no me llamó nadie. Finalmente me llamaron para invitarme a la gala. La gala sucedió en Barcelona, la dan en Barcelona y sucedió mientras los actos de vandalismo de la gente separatista de allí, pues que quemaba coches en las calles, barricadas y demás. Pero bueno, aún así se celebró la gala. Ahí en la Gala Planeta acudieron 800 personas, nos invitaron a cenar, íbamos todos trajeados, encorbatados y demás. Y luego me fui a casa y ahí se terminó la historia. Esa es la decepción. La decepción es porque Planeta premia a las 2 mejores novelas y los 8 restantes finalistas no les publica. Y cuando me enteré de eso, pues se me cayó de alguna manera el mundo encima, ¿no? Pensé, entonces, ¿para qué todas estas cosas? Y es que Planeta, cuando publicaba las 10 novelas finalistas, recibía muchas críticas porque la gente decía que la quinta era mejor que la primera, que la octava era mejor que la primera. Y entonces pues decidió eliminar esa cosa y dejó de publicar los 8 restantes finalistas, por lo menos durante 3 años. Y entonces me encontré con la satisfacción de ser finalista a la idea de que Planeta no me iba a publicar. Y que te publique Planeta, si no os lo imagináis, no tiene color para un autor, ¿no? Planeta, en una primera edición, te saca 10, 12.000, 15.000 novelas. Cuando una editorial mediana te saca 3.000 o una pequeña te saca 200 libros. Y eso es un poco la espinilla, ¿no? que tengo dentro. Ahora ya he evolucionado yo también, ya me da igual Planeta o no Planeta, porque al final la gente que me lee a veces te para por la calle o estás en una cafetería y se acerca y te dice que le ha gustado, otro te dice que no le ha gustado y que cuándo sacarás la próxima y demás. Y estas cosas ya son suficientes para que a uno le llene, ¿no? Para seguir
y continuar escribiendo. Y ya para acabar, ¿cómo crees que ha cambiado tu sector con la llegada de la inteligencia artificial? ¿O crees que no ha cambiado? Bueno, la inteligencia artificial, por supuesto, va a cambiarlo todo. Hay ya novelas de compañeros que en la portada está la inteligencia artificial. Se nota, yo por lo menos lo detecto enseguida, la manera de las personas, cómo las dibuja la inteligencia artificial, cómo las crea. Y yo sigo siendo un purista, llamadme lo que queráis, pero yo soy tradicional. Donde haya un buen ingenio de un diseñador gráfico para la portada, ahí se acaba todo. Mi última novela, Candelas de media tarde, la portada es de un pintor de Villarreal, de Arturo Doñate. Lleva toda la vida pintando y se ha ofrecido a colaborar conmigo en la novela. Yo creo que eso engrandece a la novela también, ese arte de la portada, que te lo haga la inteligencia artificial. Yo soy de los que piensa que hasta ahí hemos llegado. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias por haber venido, haberte dado para la entrevista. Si quieres decir algo para acabar o si no. Muchas gracias a ti.